Listo. Ok, la siguiente. Buenas noches a todos, alumnos. Hoy día continuamos. Bien, ahora vamos a entrar directamente a lo que es CERFOR y un poco a la ley forestal, ¿ya? Como tal, para qué ha sido creada y los recursos forestales en qué son, y la ley forestal a la 299763. Esta se encuentra como un organismo que pertenece a Agricultura. Es el sector, el ente rector de la parte forestal, que nace con la ley 29763 y es la Autoridad Nacional Forestal y Fauna Silvestre. Las transferencias de funciones se realizaron a partir del 2004-2005 en un proceso muy lento a los gobiernos regionales, quedando sí algunas regiones con las famosas administraciones técnicas de control forestal, la ATF. La siguiente. Bien. Aquí vamos a ver básicamente eh, cómo le puedo explicar el ciclo del tiempo en la cual se aprueba la ley forestal en el 2011, pero realmente no llega a estar vigente porque no tiene reglamentos. Los reglamentos son esos cuatro que están abajo. Luego en el 2013 se aprueba la política, luego se implementa el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre que viene a ser el CERFOR. 2014, o sea, ojo que todavía ir en RENA. Y de ahí pasa con el reglamento al 2015 con cuatro reglamentos, ¿ya? Y formulan el Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre. La siguiente, miren, ahí están los cuatro reglamentos. Los reglamentos para la gestión forestal, reglamento para la gestión de fauna silvestre, reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, y el reglamento para la gestión forestal y fauna silvestre en comunidades nativas, ¿ya? A ver, un segundo. Y lo cierto, miren, yo me acuerdo cuando nace la ley 27308 y su reglamento, la 014, había en un promedio de 1100, 1200 artículos. Muchos abogados y creencias habían en el sentido de que era demasiados artículos para manejar y demasiado voluminoso. Para mí no varió mucho. Lo que hicieron fue sacar cuatro reglamentos, sumamos los cuatro, todos los artículos y más todos los artículos de la ley, les aumentamos las directivas y lineamientos y tenemos más de lo mismo. Pero, digo, hay corrientes que señalan que esto es demasiado para poder gobernar el tema forestal. La siguiente. Bien. La finalidad de la ley forestal como tal es conservar la protección e incremento y uso sostenible del patrimonio forestal y fauna silvestre dentro de lo que es propiamente el patrimonio forestal, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos forestales y vegetación, en armonía con el interés social, económico, ambiental. Miren, por favor, el tema de armonía social, económico, ambiental de la nación. Por favor, es importante. ¿Ya? Asimismo, es objeto de esta ley impulsar el desarrollo forestal y mejorar su competitividad general. Esto es vital e importante, ¿ya? La siguiente, la siguiente, ya. Las funciones del CERFOR. Bien. Son múltiples, como ustedes pueden ver los cuatro proyectos. Autorización de funcionamiento de zoocriaderos, autorización de funcionamiento de zoológicos, autorización de funcionamiento de centros de conservación, funcionamiento de centros de rescate, autorización de caza, captura y fines comerciales,
Y autorización de casa deportiva. Segundo. Son varias autorizaciones. Tengo un ratito. mm, ¿El internet está todavía ahí? Sí, sí, se le escucha. Está entrecortado. Voy a ver si lo reinicio o continúo. Ok, Ok. Autorización de proyectos zoológicos, centros de conservación, centro de rescate, investigación de fauna silvestre, autorización de exhibiciones. Bueno, para el caso de fauna, también lo hacen con las orquídeas, tenencia de fauna silvestre y autorización de captura para eh, plantel de reproducir genético. Y autorización de custodia temporal. Bueno, yo con la 27 sufrí mucho. La verdad que no había mucho custodio en ese sentido. La siguiente. Bueno, básicamente, bueno, también tenemos que entrar a la región de la costa, donde vamos a encontrar los bosques secos, manejo forestal de vascos andinos y manejo forestal de los bosques secundarios. Ah, otorgamiento de concesiones para productos forestales, diferentes temas, concesiones para productos forestales diferentes a la madera, concesiones para ecoturismo, concesiones para conservación, autorización para la extracción de plantas medicinales, especialmente arbustivas, herbáceas y actividades de pastoreo. La siguiente. Acá tenemos un problema y un planteamiento, y es el siguiente, y es con respecto a la humanidad versus, digamos, los recursos naturales, entre ellos el tema forestal. Si se sumaron 1.000 millones, bueno, si se sumaron 1.000 millones de personas al año 2010, 2.000 millones en el año 98, se estima que la población mundial aumentará casi 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. Perfecto, ya estamos en el año 2025. Se puede inferir que la población mundial se sitúa entre los 8.000 y 8.500 millones de personas. Yo tengo una pregunta. Todos consumimos los recursos naturales y mi pregunta es, si la población alcanza 9.600 millones de personas en el 2050, ¿serán necesarios 3 planetas para mantener los estilos de vida actuales? He ahí a un problema. La población sigue creciendo, si bien es cierto, con el COVID la gente falleció, aquí nos podemos enfrentar a otro momento, que es el agotamiento de los recursos naturales. No vamos a comer los metales no renovables, sino que necesitamos tierra, suelo, agua. Y eso que recuerdan ustedes lo que habíamos conversado, los servicios ecosistémicos. Pero si estos disminuyen por la reforestación, y deforestación y degradación y cambio de uso, estamos en problemas. Para el caso de Perú, quiero que recuerden cómo es la costa, cómo es la sierra y la selva. Allí viene nuestro problema, ¿ya? Y esa es una reflexión, porque en otros países igual sucede, viene sucediendo lo mismo. La siguiente.
el impacto de la población en los recursos. Uno es el tema de agotamiento, otro es un tema diferente que es el déficit ecológico, otro tema es la contaminación y otra cosa es el cambio climático y escasez de recursos. Agotamiento de recursos es el crecimiento de la población y el aumento del consumo per cápita que está llevando a la sobreexplotación de los recursos. Entonces, comenzamos con el agua, la tierra, los bosques y los océanos. En el caso de agua, la contaminamos. En el caso de la tierra, caso La Pampa, son más de 40.000, 50.000 hectáreas, donde se perdió el suelo y el subsuelo forestal. Y los bosques pues perdieron esa riqueza del suelo forestal. Acuérdense que para que los bosques en su propia dinámica requerimos más de ¿cuántos años? 100, 200, 300, 400 años, dependiendo de la especie forestal del individuo. Y en el caso de los océanos tenemos otro problema, que es petróleo, contaminaciones. No solamente tenemos contaminación en el suelo forestal, sino también contaminación en los océanos. Entonces comenzamos el agotamiento de recursos y eso también es importante. Pero el otro también es el déficit ecológico que vive, digamos, con respecto al uso de los ecosistemas y no le damos oportunidad de poder renovarse. Y ahí sí me preocupa el déficit que podamos afectar en la renovación, en esa dinámica del bosque que de repente ya llegamos a un límite de quiebra o llegamos a otro límite, que es que rompemos el equilibrio ecológico. Pues, y ahí viene no solamente con el tema de cambio climático, sino con los diferentes recursos y sobre todo la fauna. El otro tema es la contaminación, que definitivamente eso ha aumentado, tenemos múltiples áreas y el aumento del consumo genera más contaminación del aire, agua y suelo, y lo que afecta a la salud humana y el medio ambiente. El otro tema es el cambio climático, que es el crecimiento de la población y el consumo de combustibles fósiles que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Por ahí podríamos hablar de que eso se va a caer por el tema de carros con eléctricos podríamos estar hablando, pero todavía continúa y continuamos buscando, este, usando el petróleo sobre todo a nivel del mar, ¿ya? Con respecto a la escasez de recursos, a medida que la población continúa, va creciendo definitivamente la demanda de los recursos y seguirá aumentando en su uso, lo que podría llevar a un tema de escasez, como les he dicho, del agua y alimentos y otros recursos esenciales. Entonces, miren cómo vamos tratando estos recursos con respecto a la población. Y es que a mayor población necesitamos mayor usos y entonces ahí sí, como les vuelvo a decir, tenemos muchos problemas para poder enfrentar este tema. La siguiente, por favor. Miren, estos son los países más poblados del mundo. En el año 50, 24, perdón, sí, 2020, 2010. Miren cómo va aumentando la población y todo lo que es rojo en China, la India, cómo va variando y aumentando la población. Esos son los países, que, digamos, los puntos rojos con mayor población. Y esto sí, yo les digo que es un problema que podríamos tener, claro, al 2050, 2024, 2100, etcétera, lo que fuese, pero este, ¿qué va a suceder con los recursos naturales? Entonces, ahí eso sí me preocupa bastante, porque ¿cómo vamos a enfrentar este tema? ¿Ya? No sé si me van entendiendo ahí. El mapa que muestra estos países de América Latina consumen los recursos y el impacto que tiene sobre el planeta es fuerte. Casi todas las guerras mundiales que vienen a suceder es este tema. Eh, por la pelea de los recursos naturales, en algunos casos renovables y en otros casos no renovables. La siguiente. Bien, esta es la incidencia de pobreza monetaria total 2017-2024. Y cuando hablo monetaria es que es el tema del dinero también, ¿ya? Y esto sí, sí es importante para el país.
La pobreza monetaria subimos. En el año 2020 con el COVID aumentó. 2021-27 subió y nuevamente, mejor dicho, la situación se está poniendo difícil, es mayor el problema. Entonces, no es posible salir de esa pobreza solo con programas sociales y bonos. Y este es un planteamiento que este gobierno lo ha hecho. Es bonos y bonos y bonos y bonos, pero no se aprueban con proyectos ni problemas sociales. Nada, absolutamente, absolutamente nada. Entonces, se requieren intervenciones complementarias en el ámbito económico, productivo, promover políticas que apunten a la generación de oportunidades y el cambio sostenible. Por favor, fíjense el último concepto de cambio sostenible, por favor. Ese cambio sostenible está relacionado a los tres elementos: recurso, la parte social y la parte económica. Y ahí es donde no la hacemos, no la apuntamos, por favor. Entonces, tengan en cuenta esos pequeños detalles, para poder ver la realidad de nuestro propio país. El tema de la pobreza, por ejemplo, en el trabajo que les he dejado, uno puede coger una región y poder, evaluarlo. La siguiente, por favor. ¿Cómo impacta la pobreza también en los niños? Y ahí me fui al NI para poder coger un poco de estadística del año 23 y si se dan cuenta de 0 a 5 años, mire cómo afecta la pobreza. 43,3% y en el año 23, y estos puntos son, existe mucha diferencia con el pasado. Entonces, sí tenemos problemas con la niñez, donde más lo va a golpear en el tema de la pobreza. Y esto no se va a solucionar con bonos. Eso sí está claro. La siguiente. Bien, entramos directamente a la ley forestal, que son los derechos y deberes fundamentales relacionados con el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Según la Constitución Política, la Ley Orgánica de Recursos Naturales, la Ley General del Ambiente y la misma ley forestal señala que es un patrimonio del Estado, definitivamente. Pero te dice también muy claramente un derecho y un deber. La posibilidad de poder acceder sin perjuicio de las comunidades nativas y un deber de contribuir con la conservación y el patrimonio de los componentes. Entonces ahí volvemos a empezar y a repensar qué quiso hacer el Congreso de la República, el ministro del Ambiente, el ministro de Agricultura, el premier, con los bosques, permitiendo la minería artesanal en los ríos de los bosques y en los bosques propiamente. Esta situación sí ha complicado bastante. Esto sí ha complicado muchísimo, muchísimo, en la cual contribuye, definitivamente afecta. Entonces, es contradictoria las palabras que tiene este, estos señores de la patria con respecto al poco concepto de la importancia de los bosques y como patrimonio y los servicios ecosistémicos. La siguiente. Miren, entonces, partiendo de qué, de estos 1, 2, 3, 4, 5 temas y conceptos que son muy importantes. Uno es la conservación, sistema por el cual se mantiene inalterable las condiciones ecosistémicas del bosque, estructura, biodiversidad y servicios ambientales. O sea, yo tengo que conservar, tengo que no destruir su estructura, ¿ya? Tampoco puedo caer en la deforestación, eliminar permanentemente la cubierta forestal para usos diferentes de la tierra, agricultura, industria, transportes y urbanismo. Tampoco puedo caer en la... bueno, y el otro tema es la restauración, que sistemas que permiten la recuperación total o parcial de las condiciones ecosistémicas. El otro tema es la recuperación, que es reincorporar al bosque o tierras forestales, pero acá nos enfrentamos a tierras degradadas y tierras deforestadas. Y es como preguntarle a Serfor o a Agricultura, ¿cómo va la política de reforestación o el plan de reforestación? ¿Cuántos se han hecho? ¿Cuántos son los indicadores? O si es que simplemente, discúlpeme la expresión, botamos la plata.
Entonces, porque para reforestar una cubierta forestal con plantaciones hay que pensarlo muy bien cómo se va a hacer. ¿Ya? La siguiente. Ok, la siguiente. Ya. Entonces, tenemos principios generales, que es el tema de gobernanza forestal, la participación de la gestión forestal, que es todas las partes involucradas, la consulta previa para casos de comunidades, equidad e inclusión social, que ahí está referido básicamente al concesionario, al predio privado y las comunidades nativas. Y el tema intercultural para el convenio 169, también para la ley de oro, que nació hace como 4 o 5 años para temas culturales, y también lo establecido en la 2744 en artículos trámites de procedimientos interculturales, hay que hacerlo. Esto también lo asume, aunque no lo crean, el Poder Judicial para temas interculturales. Si tú le vas a hacer un proceso a alguien fuera del país, tienes que traerle un traductor. Lo mismo sucede con un quechua hablante que con un ashánica de la selva. O sea, requiere que sea defendido bajo esos principios. ¿Ya? Luego viene la sostenibilidad de gestión del patrimonio forestal y fauna civil, el dominio eminencial que lo tiene el Estado, el tema de la valoración integral. A mí me hubiera gustado que ponga el tema de valoración de los daños. ¿Quién es el origen legal? Tierras existentes, la eficiencia y mejoramiento continuo. Ojo con el origen legal. Ahí hay mucha discusión con los no contactados. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que no son contactados, pero sin embargo el Ministerio de Cultura sí tiene contacto. Sin embargo, los principios dicen que está prohibido. Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Integración con otros marcos normativos, transparencia y rendición de cuentas. La siguiente. Finalidad y objeto de la ley. Dice, la presente ley tiene la finalidad de la de promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental. Cuando hablamos en armonía con el interés social y económico ambiental, hablamos propiamente de la sostenibilidad, así como impulsar el desarrollo forestal, que es mejorar la competitividad general e incrementar pues en los recursos forestales. La siguiente. Bueno, el ámbito de aplicación pues es en todo el territorio donde exista bosque, ¿ya? Eso es de cajón. Y donde existan pues todas las actividades forestales y conexas del territorio. La siguiente. Y teniendo en cuenta sobre todo los temas de los servicios ecosistémicos. La siguiente. Luego están los 4 reglamentos de la 2973 que lo hemos visto en la parte de atrás, que están casi con la misma foto. La siguiente. Bien, el otro tema es la forma de tener acceso. Muy bien. El Estado, la ley forestal, la 29, nos dice la concesión, el contrato de cesión en uso en bosque residual o remanente y el bosque local. En tierras de dominio privado, permiso y forestal también nos da, y en tierras de dominio público, que son, vienen a ser para que tú puedas acceder pues a las plantas medicinales, a la extracción de especies forestales acuáticos emergentes o autorización de extracción de especies arbustivas o herbáceas. ¿Ya? La siguiente. El otro tema es la investigación, educación y difusión. Este es un tema que quien más está avanzando es el los Sinfor. El tema de la investigación, ahí donde nos queda, porque el CERFOR, bueno, yo no conozco oficinas de investigación, salvo que estén conectadas con Pucallpa o con el mismo, la Universidad Agraria de La Molina o el Ministerio del Ambiente, que es el ente científico para casos de CITES. Pero de que exista un presupuesto para investigación, sería parte del trabajo y una nota más para quien pueda investigar y preguntarle a CERFOR en tema de transparencia de cuánto es el presupuesto para investigación forestal que tiene asignado el CERFOR. Esto es importante. ¿Ya? La siguiente.
Las prácticas promovidas por el Estado son los proyectos integrales. Eso supuestamente debería de hacerse con un 30%, una certificación de buenas prácticas, pero la certificación de buenas prácticas son voluntarias. Y antes yo podría atreverme a decir que teníamos una buena cantidad de, de bosques, ¿ya? Con certificación de buenas prácticas. Ahora ya no lo tenemos. Área de conservación o de recuperación. Este es otro de los temas que también lo tenemos muy abandonado, porque no solamente es la conservación o recuperación, sino también está el daño de los monocultivos, los temas de contaminación de hidrocarburos que no están debidamente descontaminados en tierras forestales, 12 o 13 comunidades nativas afectadas por minería artesanal, pero con acuerdo comunitario, que también fueron dañadas, y simplemente lo dejan así nomás, y muchas veces los nativos terminan yéndose a otro lado. Y el manejo diversificado del bosque. Ojo, que cuando tenemos áreas degradadas, las comunidades nativas también pueden buscar otras áreas, o bajo el argumento, por favor, de los no contactados. ¿Qué sucedió en Madre de Dios? Ahí hay mucho por investigar y saber dónde están viviendo esas personas que quedaron con las comunidades afectadas. Porque si pierdes el suelo, pierdes el tema de la alimentación, de las frutas y de la misma biodiversidad. Sus transectos quedan totalmente destruidos. Las parcelas permanentes de muestreo son las pequeñas áreas que han quedado en las concesiones forestales, si antes eran 600 o 500, o las que puedan quedar, esos concesionarios deben de tener permanentemente esas parcelas pequeñas para poder investigar. Pero al margen de esas parcelas permanentes que también deben de regresarse después de 20 años, porque son a 40 años, es saber en qué estado está y los indicadores, porque esto es lo que nos interesa saber si encontramos árboles o especies para poder regresar. Los programas de educación también hay que preguntarle cuánto tiene de presupuesto y de investigación, básicamente, y el uso del reciclaje está en el tema de transformación primaria, que es lo que se hace. La siguiente. Bueno, el otro tema es promover ofertas y demandas responsables. Definitivamente hablamos de manejo sostenible, certificación de manejo, madera controlada y buenas prácticas y el origen legal. Claro, cuando hablemos de origen legal hablamos de trazabilidad de las maderas, de las buenas prácticas, de la madera controlada, que también es bien complicado, y la certificación de manejo. Lógicamente que tenemos demandas responsables, no solamente desde afuera o la parte interior del país, sino que nos encontramos muchas veces a la buena fe y el principio de confianza, pero también nos encontramos a un tema de responsabilidad solidaria cuando ésta se rompe. La siguiente. Bueno, en temas de financiamiento e inversiones, ahí sí tenemos problemas. USAID yo diría que apoyaba múltiples proyectos a nivel de MINAM. Hoy día ya no ya. Financiamiento, garantía mobiliaria, hipotecaria no hay, el PCI y Agroideas. El tema de incentivos, asociatividad y gestión de adopciones tecnológicas, mejor dicho, hablemos claro, el tema de financiamiento e inversión no solamente es el banco que te puede prestar y tiene todo un procedimiento para que quede en garantía estos, estas concesiones y con informes de FCC o de los bancos o de OSINFOR para poder tener acceso. Pero si ahora tenemos muy pocas, esto yo le veo del financiamiento de inversión, es que literalmente lo deja a la suerte de cada uno. La siguiente. Otro tema es el tema de transporte forestal, que seguramente lo van a tocar en su oportunidad con el título de trazabilidad. Hay una norma para transportes que salió hace como 6 meses. Y es un tema, no solamente el hecho desde el momento de que lo tala, sino es el marcado de los tocones y las trozas mismas. Y este trabajo se hace por lo general ahí mismo, en el patio de trozas.
Hay titulares de títulos habitantes, las plantas de transformación también hay que hacer, el encargado es el regente, las regiones de controlar y las ATFs. Esto es lógicamente que debe ser plasmado en una guía de transporte forestal, que es la guía de remisión y la autorización para casos de investigación. Ahí tienen los títulos pertinentes. La siguiente. Esto ya lo habíamos conversado. CITES, Tratado Internacional, Decreto Supremo, y acá necesitas un permiso. Definitivamente requieres de un permiso. Y el ente rector en temas de materia científica es el MINAM. ¿Ya? Eh, Hay que tener mucho cuidado con las especies exóticas. En otros países hay muchos problemas cuando crecen o las traen de otro lado. Y lo más importante es reforestar con árboles y especies nativas propias del lugar. La siguiente. Hay una parte que es supervisión y fiscalización y control, que es una cápita de un tema también que lo van a ver ustedes, que ocurren las infracciones, las sanciones, sanciones complementarias o medidas correctivas. Esto con su propio reglamento, pero también con su propia, la ley general perdón, la ley de procedimientos administrativos. Acá nos vamos a encontrar con algo muy interesante, las faltas leves, graves y muy graves. Sí, pues, pero esto es en la parte administrativa, pero en la parte penal, la tipificación, no vas a encontrar las conductas leves, graves o muy graves. Ahí lo mismo es talar un árbol que talar 100, igualito te van a sancionar. El tema de la gravedad te lo pone OSINFOR. Pero ¿cómo le vas a explicar a OSINFOR si no tienes la diferencia de tipificación? Entonces, esto es materia de controversia que los regentes deberían de conversar con OSINFOR y el Ministerio Público, inclusive el CERFOR, que para temas leves o amonestación, propiamente es un procedimiento por falta, yo diría, o ni siquiera llega a ser un delito. Entonces, pasamos por un tema de, a veces, por dominio e incautación definitiva, paralización temporal, cláusula definitiva e inhabilitación temporal o definitiva. Y hay medidas correctivas que te la va a poner para no, digamos, no hacer más, continuar más daño. Pero a esto hay que tomarle otro tema interesante. ¿Qué pasa si el individuo, el investigado, está metido por lavado de activos en materia forestal y acaba de sacar una norma en la cual hay que devolverle algunos bienes? Pero estos procesos están en giro, están para sentenciar o ya están en proceso oral. Pues acá dice, según la norma no observada por nuestra señora presidenta, continúa igual. Sobre esto ya hay protestas y manifestaciones de algunos jueces y fiscales que no van a cumplir con este tema porque es como, a ver, es como hablar de abocamiento indebido. Si hablamos de abocamiento indebido es que yo voy a sacar una norma para el pasado, voy a sacar una norma en la cual está en un proceso y se está aplicando. He ahí los problemas que están haciendo estas barbaridades, que es el Congreso de la República, eh, y todos aquellos que tengan la posibilidad de interponer una acción de amparo y se están quedando en silencio. Es decir, el Ministerio de Justicia con los procuradores. Esto es lamentable. También interviene el Ministerio Público, la Contraloría y todos los que puedan interponer acciones de amparo contra estas normas, inclusive los acuerdos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para no hacer uso de normas irritas, nulas, sin sentido. La siguiente. Entramos a fauna, la Ha siguiente. levantado la mano, disculpe. A ver quién tenemos por acá. ¿Alguien levantó la mano o cuál sería la pregunta? Si quiere puede hacer Sí, uso de... yo quería hacer una acotación con respecto a las guías de transporte forestal. Si bien, según la normativa, a partir del plan de manejo forestal intermedio, los propietarios de los títulos habilitantes están obligados a contar con un regente o
o lo que se le conoce también con algún consultor o alguien que se encargue de asesorarlo, se podría decir, en la implementación de actividades. Pero ¿qué pasa con los titulares que tienen este, títulos habilitantes de menor escala, un plan operativo o un DEMA? En la zona donde yo laboro con Orcanqui, por ley no están obligados a tener a una persona que los asesore y por ende, lo que pasa por acá es que que estos planes llegan a ser administrados por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, lo cual no es su competencia. Su competencia claramente es controlar y fiscalizar el aprovechamiento. En este caso se ha observado, por ejemplo, cuando hay muchas incongruencias que no se hace el monitoreo, no se hace las verificaciones de tocones, y cuando estas comunidades llegan a tener problemas con la normativa, se lavan las manos porque claramente como no hay un contrato, no hay un compromiso establecido, ¿cuál sería la medida que se podría tomar esto para respaldar a los titulares que no tienen esta capacidad de administrar por sí solos sus títulos habilitantes? Ya, ¿de qué zona me llamas? Y tu nombre, por favor. Orcanqui, Amazonas. Condocar, Mi Amazonas. nombre es Jacqueline Araceli Mesa Pesa. Jacqueline, una consulta. ¿Eres ingeniera forestal? Sí, Sí, sí. ya. Yo he trabajado en la Autoridad Regional Ambiental Forestal, me he salido por esos mismos temas Ya, que no no, me han parecido coherentes. escúcheme, Ujú. primero que te felicito. Te felicito por haberte salido, te felicito por hacer la pregunta. Es genial. Uno es traficante o estafador, tanto por un árbol que por 30 o 40. ¿Ya? No me imagino cuántos pequeños permisos en Amazonas se estarían dando, así sea el DEMA, y que lo esté firmando cualquiera o simplemente un campesino. Yo no puedo romper la ley. ¿Qué haría yo para estos casos? Es bien fácil. Hago mi informe, lo comunico a OSINFOR y a CERFOR y al Ministerio Público, a los tres, para que me resuelvan este problema. Para nada comunico al gobierno regional, porque el gobierno regional ya sabemos dónde está y qué travesura está haciendo. ¿Por qué al Ministerio Público? Porque es el que me va a procesar a mí por no cumplir. Al CERFOR, porque está obligado a hacer un título habilitante. Y si el título habilitante, así sea pequeño, en cualquier momento ingresan a supervisar. Lógicamente que depende de su planefa, que tenga presupuesto para ingresar, pero tú eres joven y no quiero que mañana más tarde te caiga. Yo comunico y hago la consulta a OSINFOR y se lo comunico a CERFOR. Y le digo al fiscal de prevención del delito, vía prevención, que estoy haciendo esto y que he encontrado estos errores y dudas, la cual mi persona no está involucrada. No comunico al gobierno regional por cuanto es su obligación de hacerlo, pero estos temas han sido dejados de lado. A la larga, las consecuencias es que no solamente cualquier regente que se quiera defender y decir, bueno, sí, pero yo no he firmado ningún contrato, todo fue oral. Entonces, esto no es una ayuda, una forma de ayudar a un pequeño, digamos, predio privado. No, no se trata de eso, no se trata, no podemos romper los principios que ya están establecidos tanto en el reglamento forestal como la ley forestal. Yo provocaría un acto jurídico. Si has trabajado en el Estado, sabes que provocar un documento para que se te haga un informe, la autoridad rectora es el CERFOR. Se lo coloco en meso de parte bien fundamentado, de aprobado y todo bien documentado. Y paralelamente OSINFOR para saber su respuesta respecto a la fiscalización y la responsabilidad. Tú vas a obtener un documento de respuesta dentro de los 30 días. Con ese documento se lo envías al fiscal y con ese documento ya no te pueden investigar a ti. ¿Me dejo entender? ¿A quién va a llamar en el caso de delito o algo encontrarse con cualquier persona? Tendrán que llamar a los que suscribieron dichos documentos, pero no te van a involucrar a ti. Segundo, tú habiendo provocado este documento, hay, en caso de sanciones, hay eximentes de responsabilidad en la 2744.
te coges de uno de los eximentes y estás liberada. Igualmente el hecho de haber comunicado, los delitos son por dolo y no por culpa, ya estás liberada. Ya te acabo de liberar y absolver, ya no tienes pecados. ¿Estás tranquila? Mira, incluso hay un tema también. Acá los planes, los permisos se aprueban de manera aleatoria. En las inspecciones oculares, ni siquiera los profesionales que están acá no están del todo capacitados en lo que es ni siquiera botánica ni anatomía de la madera. No es, yo he debatido con ellos directamente, incluso he asistido como perito en co- para un caso fiscal acá. Entonces, puedo dar fe de que las especies que se aprueban en los permisos no se aprueban de la manera adecuada, no se hace la identificación en campo como debe ser según normativa. Aparte de eso, las especies se aprueban para los permisos como SP, ni siquiera se solicita lo que es el tema de una constancia al menos que acreditada por un herbario. Se aprueban como SP en el permiso, pero para la guía de transportes se, los mismos responsables del área este, lo ingresan una especie al azar, con género y especie. Y son cosas que Osinfor ya ha empezado ya me ha dado conocimiento de eso que está mal. ¿Qué más? Que los mismos profesionales de acá que trabajan en la autoridad regional elaboran el expediente. Ellos mismos evalúan el expediente. Ellos mismos hacen la inspección ocular y aprueban. Entonces, están siendo juez y parte. Y en eso sí Interesante. se está Interesante. viendo, Sí, 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 sí. Que se no, está que... viendo se Sí, está continúa. viendo bastante el tema de incluso los permisos no se aprueban si es que, como lo dicen ellos, si es que no colaboras con ellos. Ah, sí, esa palabrita ya Este, la conozco. en mi caso, por ejemplo, yo el año pasado presenté dos solicitudes de permisos. Yo me negué, yo dije, voy a sacar mis permisos sin tener que colaborarles. La normativa te dice que debería haberse aprobado dentro de los 3 meses. Para el primer permiso para comunidad nativa, lo aprobaron en un lapso de 8 meses. Tuvieron que pasar 8 meses para que se apruebe en una comunidad nativa, porque Ya. incluso te hacen firmar compromisos en donde dice que se tiene que colaborar con la supervisión, o sea que tienes que asumir los gastos del profesional que se va a ir. Hay documento, está firmado cuando se presenta la solicitud. En el permiso de predio privado se aprobaron en 6 meses. Está muy pasado del tiempo. Hay Ya, muchas irregularidades acá. ya, sí, mira, Y yo te voy a dar un consejo. Cuando los plazos ya se pasaron y ya perdiste dinero porque no puedes regentar y el factor clima es determinante para un plan de general de manejo, no hay nada como irse a esta oficina, órgano de control institucional de la Contraloría de la República, presentarle todos los incumplimientos habidos y por haber. Hay un formato de denuncia y te diriges directamente al jefe de la OSI. Esos formatos los pones ahí y van a ser investigados y sancionados por los incumplimientos de los plazos. Nunca hay que esperar. Ya se cumplió, le mandas un documento que ya faltan poco tiempo para cumplirse el plazo, le pones el tema de responsabilidad de no cumplimiento de los plazos y se lo mandas de frente, que ellos vean qué es lo que van a hacer. Ahora, el tema del dinero para que salgan, si es que no hay, allí hay que preguntarle a Serfor si eso es obligatorio o no. Todo pago. Y que ese pago también tiene que estar previsto en el TUPA. Tienes que bajarte el TUPA. Sí, no, porque es que sí, en el TUPA te dice que tienes que pagar 283 soles por derecho de trámite. Pero aparte de esos 283 soles por derecho de trámite, te hacen firmar tres compromisos. El compromiso de manejo de la regeneración, el compromiso del manejo forestal sostenible y el compromiso de la cobertura de gastos durante para la inspección ocular. Esos tres compromisos hacen firmar. está bien. Puedo yo comprometerme a esos compromisos, pero quiero establecer si esos compromisos están dentro del TUPA.
no están dentro del Tupac. Lo siento. Eso hay que llevarse en consulta al ente rector que es el CERFOR. Ya, doctor, esas eran mis consultas. Muchas gracias. La siguiente lámina, pasamos, o salvo que alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, tenemos las no domésticas, que son la nativa, los loros, los guacamayos, etcétera, todo lo que es la diversidad. Y los otros son las especies exóticas, que algunas son introducidas, y las domésticas, ¿ya? Pero digamos que también está la ley de maltrato animal. Bueno, pero la norma nos dice que son las domésticas. Algunos consideran que los guacamayos sí son domésticos, algunos sí, otros no, pero por lo general hay un tema de rescate y de prohibición. La siguiente, por favor. ¿Esa es la siguiente o la anterior? Esa es, ¿no? Ya. Entonces, tenemos manejo en libertad, ¿ya? En libertad, que es manejo en semi-cautiverio y manejo en cautividad. Primero en semi-libertad, manejo en libertad, tenemos concesiones y permisos, tenemos tierras de dominio público, predios privados, predios comunidades nativas. Manejo en libertad. Bueno, yo les digo que sí, hay concesiones que se dedican a este tipo de actividades. En el caso mío, allá por el año 2003, me encontraba en Madre de Dios en un operativo y podemos decomisar unos 3, 7, 8 pichones de guacamayo recién peladitos, no sé si a los que han visto sin pluma asignada. No teníamos en aquella época un centro de recuperación. Entonces el biólogo de la oficina imprimió un documento y le asignó a cada trabajador cuidarlo, alimentarlo por un tiempo y un compromiso, firmas tu acta y te lo llevas a tu casa con toda una serie de indicaciones. Durante 6 meses todos logramos éxito, un crecimiento, cero mortandad. Y en el caso mío fue una experiencia alucinante tener que alimentar a 2 o 3 de estos, pero a la vuelta de 6 meses, que ya que tenían 6, 7 meses, ya tenían todas sus plumas. Todas las mañanas me despertaban y se paraban en mi cabeza y se hacían mi popó en la almohada, en mi cabeza. Era una destrucción total. Los puse de nuevo en su cajita, todo, y me fui, dije, ya están volando y están alimentándose, pues yo ya no puedo hacer nada más. Los entregué a la administración los puso en el patio, donde había en la parte de atrás, en Madre de Dios, unos 2 o 3 árboles, y con unas casetas que les construyeron ahí y los dejaron. No los llevaban directamente a, digamos, a una colpa, todavía no los sacaban, porque se requería de presupuesto para poder cumplir esto. En el caso mío, yo trabajaba en el segundo piso en la ventana y abría mi ventana siempre por el calor. Imagínense 38 grados. Mi problema era que si alguien venía por una cita que tenía que atenderlo, yo ser el abogado, ellos me escuchaban rapidísimo mi voz y se paraban o ingresaban a la oficina por la ventana. Era un problemón porque no podía ningún administrado acercarse a mí. Segundo, se paraban en mi hombro. Tercero, tenía que darles de comer. Pero esto era cada rato. O sea, pensaban que sabe Dios, o sea, cómo estas aves, que pues, son preciosas, los guacamayos, comenzaron ya a humanizarse y a acostumbrarse y a creer que es el protector. Pero aquí lo delicado es cuando la ave ataca al usuario, a los compañeros que no tienen la voz y creen que es un ataque. Entonces, era una cosa terrible, así que al final creo que mandamos a la colpa unos 6 o 7 y lo devolvemos a la naturaleza. Pero este es el problema de no tener un criadero, un centro de rescate. Entonces, hay pequeños detalles que tienen que pasar por procesos y ahí trabajan mucho los biólogos. Y lógicamente que algunos dirán, pues yo estoy en contra del zoológico o de los criaderos,
Y yo sí considero el centro de conservación y el centro de rescate como algo genial, pero no lo otro cuando el tema de la libertad eh, está complicado. El centro de cría también genial, pero el tema de manejo, bueno, al final las comunidades nativas, al final muchas veces, de lo que yo vivía y tenía la experiencia, muchas veces pasaban para la sopa, desde guacamayos hasta monos. Entonces, esa es una realidad propia de la de ellos. La siguiente. Bien, el otro tema es el instrumento de gestión y planificación estratégica para mediano y largo plazo de un manejo de fauna. Tenemos las especies, bueno, vertebrados, invertebrados, etcétera, de actividades complementarias. Aquí, si tienes un área de concesión de ecoturismo, puedes hacer tener el tema de conservación y aprovechamiento de flora, pero al margen vas a tener que tener tu día, tu DEMA para esa actividad dentro de esa área y tienes que tener tus biólogos o veterinarios especialistas en este tema, ¿ya? Y hacer tus transectos y conservación. Y tienes que informar. Para el título habilitante, bueno, está el regente, el veterinario, etcétera, con la concesión respectiva. Pero igual, esto, permiso en caso de comunidades también lo pueden hacer porque ellos hacen ecoturismo y también lo pueden guardar. Aquellos que conocen, no sé en qué estado estará, pero hace mucho más de 10, 15 años que no regreso a Pucallpa. Ahí me acuerdo que la primera vez en el año 2001 no encontraba un lugar donde vivir. Me tuve que quedar en el área de la casa del guardián que me alquiló por una semanita y de verdad que fue una experiencia maravillosa que te despierten todos los animales del zoológico y a las 4 de la mañana despertarlo para poder alimentar a cada una de las especies que estaban ahí. Era alucinante los espacios. ¿Cuál era el problema? Presupuesto para alimentarlo. Muchas veces el gobierno regional no tenía ese presupuesto y encontrábamos cada problemón o de enfermedad o enfermas, etcétera, de determinadas especies. O lo otro era qué sucedía si el veterinario o el biólogo no estaba y tenía de vacaciones un mes, ¿quién lo reemplazaba? No basta llevarle los alimentos, hay que limpiar, hay que trabajar fuerte ahí con cada especie. La siguiente. El tema de caza. Bueno, sí está permitido por temporales y sobre todo en el norte hay captura comercial, hay caza deportiva y se traería toda una actividad. Se requiere de licencias, definitivamente, autorización para la caza y captura y fines comerciales y para la caza deportiva. Mucha gente no acepta esto, pero esto es muy antiguo que lo hicieron, pero requiere de ¿cómo les explico? De todo un inventario, saber si hay sobreexplotación o no. No se te va a ocurrir matar a una hembra que está preñada, etcétera. Requiere de muchos permisos y de mucha ética. Hay gente extranjera que viene solamente a hacer caza deportiva y pagan y viven de eso. Pero ¿quién controla? Y finalmente, ¿dónde están los indicadores o lineamientos que siempre voy a preguntar y fastidiar, que por más que estén publicados y la tesis que ustedes lo verán, desde cuándo existe y cuáles son las respuestas de esos indicadores? ¿Ya? La siguiente. Bueno, este es un campo ya propiamente también de los títulos habilitantes de los informes, pero se requiere siempre de infracciones claras y específicas para el caso del Ministerio Público en caso de incumplimiento de condiciones de los títulos habilitantes y de los actos administrativos que no constituyan títulos habilitantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la pregunta es si tienes el permiso, el título habilitante, pero has cometido infracciones, esas infracciones les contaré que no están tipificadas en el Código Penal. ¿Ya? Ahí, van a quedar, ¿ya? Allí van a quedar y punto. O sea, miren, ve, tenemos pequeños vacíos para el tema de fiscalización, para el tema
de estos títulos para el caso de biodiversidad. Las cosas como que todavía no están muy claras. ¿Por qué? Porque en el Código Penal te habla de tráfico, captura, comercialización, pero no pues cuando es un tema de plantel reproductor o un área de conservación o recuperación. No. Te dice no contar con el libro de operaciones o mantenerlo desactualizado. Está bien, pues, pero es un tema de multa, no es un tema de responsabilidad penal. Falsificar y usar indebidamente el sirve alterar los códigos de identificación individual. Bueno, delito contra la fe pública. Ya tú ves cómo lo vas a amarrar en el Código Penal. Exhibir o emplear especímenes de faunas nativas exóticas en espectáculos circenses. Allí hay que ver qué título penal le vamos a adecuar. Liberar, reintroducir, repoblar o reubicar especies de fauna silvestre en medio natural sin autorización. Podré tener una infracción, pero no una responsabilidad penal. Estos temas vacíos, por ejemplo, el Código Penal no lo ha aclarado muy correctamente. La siguiente. Nuevas infracciones. Abandonar, maltratar, actuar con crueldad a causa de la muerte de especies de fauna silvestre. La pregunta, ¿está tipificado en el Código Penal? No. ¿Está como una infracción? Sí. Impedir, obstaculizar o dificultar el desarrollo de las funciones, sí. Podríamos hablar de desacato a la autoridad también, depende de cómo lo muestres en el informe técnico. Las medidas correctivas también podríamos hablar de administrativo, pero no penal, no adecuarse a las nuevas modalidades de manejo y fauna silvestre. Sí, ahí sí podríamos, depende del informe fundamentado del artículo 149, cómo esté escrito. La siguiente. Plantaciones forestales y sistemas forestales. La siguiente. Contexto mundial y realidad nacional. Bueno, ya hemos visto algo sobre esos temas de contexto en estos temas. Eso ya lo hemos visto. Compromisos del Perú a nivel nacional e internacional. Bueno, tenemos los convenios internacionales, los tratados de libre comercio, los lineamientos de política agraria y desarrollo forestal. También, bueno, ahí está en la política, pero igual insisto que toda política debe estar totalmente desarrollada. Programa Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales Madereras con fines comerciales. Sí, pues, pero hay que ver presupuesto, hay que ver muchas cosas para poder, evaluar, sobre todo por los resultados. La siguiente. Principal contenido del reglamento, disposición de general, finalidad de las plantaciones. Muy bien. Producción, protección y recuperación. Primer punto muy importante para estos casos. Y en el caso de tierras forestales y protección, solo establecen en tierras sin cobertura de bosques primarios y secundarios. Pero esto, ¿quién monitorea? Es como si le preguntáramos quién va a monitorear monitorear o al fiscalizador. Entonces, estas cosas solamente le quedan o a la ciudadanía o una auditoría que haga el OSI de la región para ver si se cumple o no se cumple. Evaluación del impacto ambiental solo para fines de producción según superficie y ser foro en coordinación con las administraciones. Ya, a ver, vamos, Moraina Rodríguez, a ver, alza la voz y pregunta nomás, pon tu... ¿A qué se refiere que no esté en el Código Penal? ¿Quiere decir que para las autoridades puede existir una infracción en fauna, pero a nivel penal es difícil procesarlo? Sí, en el Código Penal es tipo penal. Ahí manda el tipo penal. Sin tipo penal no puedes hacer nada. Ya. La siguiente, por favor. En tierras públicas, Moraire, ¿estás tranquilo con esa respuesta o hay otra respuesta que requieras? Buenas noches, profesor. Sí, bueno, esa era una duda que tenía porque eh, me causa bastante impresión que a pesar de que se generen estas normas en CERFOR o en OSINFOR, el comercio ilegal continúe, ¿no? Yo fui un tiempo a hacer prácticas también a un centro de rescate en la selva y sí, y vi bastante problemática con CERFOR y el mismo centro de rescate, ¿no? Incluso
Serfor ponía muchos obstáculos para la liberación de los animales. Entonces, sabía un poco que mucha gente aún continúa teniendo animales silvestres en casas, etcétera, pero no sabía tampoco como que el motivo, ¿no? Y ahora que usted menciona que no se encuentra estipulado en el Código Penal, pues justamente es la razón por la cual continúa el comercio ilegal y toda esta problemática. Entonces, sí, muchas gracias por la respuesta. Ya, la siguiente. Las plantaciones ya en el tema de tierras públicas, bueno, no tengo ningún problema. Cesión en uso tampoco, pero reitero cuántas plantaciones tenemos, hay un dato estadístico, hay mucho por investigar. La siguiente, por favor. El otro tema es la competitividad. El rol del Estado, un segundo, por favor. Ah, se está pagando. Ah, no, ya ese era la batería. Ya acabo de solucionar una parte del problema. Ya. Casa productiva ya pasamos, reglamento, títulos habilitantes ya, promociones, rol del Estado, herramientas de promoción, las tierras en áreas públicas, promoción. Estamos en la 40 y nos quedan 56. ¿Podemos parar unos minutos? Sí, un break de 5 minutos. Sí, no, unos 10. Ya, unos 10 entonces. Hacemos un break a ver de 10 minutitos. Regresamos. Bien, bueno, Había unas preguntas, creo, en el chat de... ok, bueno, el tema del Código Penal sí ya le he respondido, si no está tipificado. Ahí hay que, y eso responde al artículo 149 de la Ley General del Ambiente Uniforme Fundamentado, pero solamente se queda en administrativo. Igual pasará y el fiscal considerará si lo adecua o no lo adecua. A ver, para la liberación de fauna silvestre se debe evaluar si está en la capacidad de adaptarse al medio natural, ya que en muchos casos, sí, pues es lo que dije, pues está bien humanizados, bien humanizados. Salvo las tortugas pequeñas en Loreto que sueltas 200 o 300 o más, pero sí estoy de acuerdo contigo. Hay temas de aves que ya están humanizadas. Yo he participado con estos problemas con tortugas, loros grandes verdes y los guacamayos. Y al final, bueno, a un tema, no los llegaron a liberar, sino que se quedó en el permiso, en el título de poder conservar. Ahí se quedó, ahí se quedó. ¿Ya? El tema de competitividad, enfoque de cadenas productivas, clúster, asociaciones, infraestructura, articulación, valor agregado. Yo pienso que acá, digamos que todavía nos falta mucho en transformación secundaria y el tema del biocomercio igual, es toda una especialidad, pero yo diría que ahorita a la fecha estamos en crisis. Estamos en crisis. Eh, ha bajado mucho el tema de exportación. Ojalá que ustedes también puedan investigar eso. Y nos quedamos con los productos nacionales. Los arreglos entre China y Estados Unidos han golpeado mucho. Ahora quieren arreglar, pero ya movieron todas las bolsas y balances, etcétera. Y esto es como el COVID. No me quiero salir del tema, pero el señor Trump se tumba la bolsa
En Nueva York bajan 4, 5, 6 puntos y las acciones bajan. ¿Quiénes compran? Aquel que tiene dinero. Las compra a un costo bajo, 5, 6, 7%. Invierte millones. Al cuarto día suben, se recuperan 4, 5, 6 por ciento y las venden un poquito por debajo del valor que están. ¿Cuánto ganaron? Bueno, ese es el negocio de la bolsa. ¿Quiénes se han enriquecido? Los grandes empresarios, los grandes millonarios que han jugado con la bolsa durante un mes. Allí es un negocio perfecto. ¿Quiénes hace esto? Contubernio. Apenas entró Trump. Yo supongo que los senadores y los congresistas en algún momento le pedirán explicaciones, o el mundo le pedirá explicaciones, quiénes han invertido en la bolsa cuando estuvo bajo las acciones y quiénes se han comprado. Yo espero equivocarme y no especular, pero el que juega en la bolsa lo puede hacer. Compra cuando está abajo, sube 4, 5, 6 puntos, lo vendo no en 5 que subió, sino lo vendo en 4, 3, ya me hice millonario por la inversión. ¿Quién se la aseguró? Trump. Y así sucede en Europa y en Nueva York. Es el privilegio de los poderosos que manejan millones. Y hay que ver las acciones. Entonces, estas son las cosas que realmente fastidian mucho. ¿Ya? La siguiente. Bueno, y ese el rol de Estado, no, en este momento estamos a un año de finalizar y la situación se ha quedado, todo el gobierno parece patás. La situación es bien complicada. La siguiente. Bueno, los certificados de buenas prácticas y formalización son los puntos para los pocos concesionarios que les quedan, que como si hipoteca, abuelo como garantía mobiliaria, no, pues si tenía 600 y ahora quedan 100, ¿cuántas de esas? Algunos sí llegan a hipotecar, pero muy poquitos. Ya, o sea, si tenías 600 y ahora te quedan 90, 80, la situación es bien complicada, bien complicada, ¿ya? Eh, Se puede hacer, sí, pero vital que la concesión esté inscrita en registros públicos. La siguiente, herramientas de promoción. Otorgamiento de incentivos y reconocimientos y créditos por la adopción de buenas prácticas. Sí, eso solamente te lo va a decir OSINFOR después de tu plan cada 5 años o por haber aprobado algo, pero son muy pocas, más son los que tienen a la FCC una certificación. Simplificación administrativa, sí, pero ¿qué pasa si esa simplificación administrativa la saco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Entonces los instrumentos POA, PGM ya no tienen nada que ver con MILAM. Bueno, yo les cuento que antes el tema forestal estaba dentro de la RM 157. Desde hace 3 4 años ya no opinan. Y MILAM solamente opina para el tema CITES. El resto, ¿alguna vez han visto ustedes que la OEFO ingrese a fiscalizar a una EFA, gobierno regional, por el cumplimiento aleatorio de algún título habilitante? No, porque está OSINFOR. Pero el OSINFOR también es una EFA. También lo puede sancionar. El ente rector es la OEFA, puede entrar donde le dé la gana. Tanto es que la Contraloría le cayó hace un año y medio y ya están con procesos penales por no sancionar. Quiere decir que el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental está debilitado. Si está debilitado el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, está debilitado el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y si está debilitado el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, está debilitado el gran Sistema Nacional de Gestión Ambiental que tiene 20 años. Y si sobre eso descansan más de 100.000 juicios penales, ¿qué puedo yo hablar o decir? ¿Que la institucionalidad la ha golpeado al MINAM? ¿O que los sistemas ya no son preventivos? ¿Porque está amarrado a un presupuesto? ¿O porque la corrupción ya ingresó a muchos sectores en materia ambiental? ¿Podemos disminuir aspectos culturales? Por supuesto, vamos a fastidiar a los aspectos culturales. ¿Y por qué no? El igafón, el IGA que entre al río. Sin embargo, no tengo presupuesto para poder ingresar. Ya no importa. Ahora vamos a invadir concesiones mineras.
Ya pues ahí tienes patas. Ya no te preocupes, te voy a dar combustible, dinamita y mercurio. ¿Sabes lo que hace el narcotraficante? Invierte en minería y en oro. Producto de eso tiene los informes de lavado de activos de la OIF. Miren esa cadena. Ingresas al tema forestal. ¿Y por qué no sanciono por tema forestal y no minero? No, ya no se puede ni sancionar, porque el boquerón La Pampa ya está hecho. Y alguien abrió la caja de Pandora. Sí, pues fue un ministro, compañero, amigo, pero miren los errores. Cuando yo quiero liberar algo como lo que están haciendo ahorita, liberar y liberar a temas delitos que están en curso, es porque el Congreso no sabe lo que es criminología, porque quiere chocar y hacer lo que le da la gana con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces rompiste la Constitución. Y hay enfrentamientos entre entre el Ministerio Público, la policía, el Ministerio de Interior o el Poder Ejecutivo con el Congreso, pero se arregla o no se arregla. Al final tenemos a Dina en un operativo en Patás con todo su resguardo. ¿Qué sabrá la señora Dina sobre un operativo? El que habla para hacer un operativo para la draga gigantes tenía 4 meses, tenía que vivir en la selva. Y Dina, que es presidenta, ¿qué sabrá? ¿Qué van a hacer? No lo sé. Aunque ya he visto ir haciendo el seguimiento a todo el operativo, pero es lo mismo que en su oportunidad. El problema no es Patás, sino varias regiones. Y en el tema forestal, sin salirme, también tiene varios temas, y por el caso Amazonas que me acabas de contar, o los resultados que hay grandes temas de investigación, no sé si a mí me va a tocar delitos, pero ahí hay unos temas como para hacer una línea del tiempo y todos los grandes delitos que golpearon a Serfor en tráfico de madera. Entonces, hay mucho por hablar en esa materia y lógicamente que algo está sucediendo. La siguiente. Bueno, los regímenes promocionales, olvídense de eso, porque ¿qué cosa voy a hacer con una educación ambiental, uso de aguas tratadas, aplicación? No, pues, o sea, la FCC es bien complicado. Y algunas han renunciado porque se han querido meter los no contactados a nivel de Pucallpa y a nivel de Madre de Dios. Y ya perdiste el FCC. Entonces, a la larga, no tengo 600, que 80%. Y de esas, ¿cuántos podrían llegar a un tema de manejo de esta índole de regímenes promocionales y recuperación y protección con fines de producción? Tienes que tener un regente A1 que lea bien esto y que quiera invertir para que tenga que pagar menos derecho de aprovechamiento. ¿Ya? Inclusive, mira, hasta dice un 100% del PDA. Bueno, vamos a ver. La siguiente. Bueno, esto es relativo, porque quise averiguar sobre el tema de compra de concesiones en Pucallpa, Selva Central y Madre de Dios. Y uno quiere saber dónde puede comprar. No te lo dicen, te lo quieren negociar. Y entonces, pero sí hay que presentar toda una lista financiera del solicitante. Son como todo un expediente técnico y de patrimonio que tienes que abrir. Ojalá lo hubieran abierto en las concesiones de Pucallpa que sacaron y se vendieron a la velocidad del rayo 50.000 y 100.000 hectáreas sin hacer zonificación con un pronunciamiento, por un procedimiento abreviado, muy, muy, muy corto. No intervino ni la Contraloría ni Serfor, pero sin zonificación, sí, sin zonificación. Entonces, pero ahí dice la zonificación, dice que es obligatoria. Bueno, pues ahí está el problema del poder económico. La siguiente. El tema de los registros en plantaciones es como si yo le preguntara cuántas hay y cuántas hay a la fecha y cuántas van en giro. Este es otro tema. Yo puedo tener el registro, pero son bien pobres, bien, bien, bien pobres. La verdad que habría que saber en qué estado están. ¿Ya? No tengo cuadros de investigaciones. Hay un registro, sí hay un registro que lo lleva a hacer Ford de este tipo de plantaciones. A ver cuántos quieran invertir en este tema. Acuérdense que cuando hablamos de plantaciones forestales, hablamos de una, dos o tres especies y re rápido crecimiento. Tienen la plata
a los 12 o 13 años. Puedes hacer transectos y por ahí puedes un poco de sembrar tu café, un poquito de agroforestería y sacar algo más que quieras mejorar. Pero eso a la larga dependerá de la altura. Si es que quiere, hasta Camu Camu, ahí en Madre de Dios, en Cabaña Quinta, el dueño, uno de los hijos, hace maravillas con agroforestería y vende la pulpa. Está ahí haciendo muy buen trabajo con ayuda del YAP. La siguiente. Bueno, necesitas la guía, el libro de operaciones, guía de remisión, los títulos habitantes, el título del predio, el titular de la planta y el centro de transformación y la solicitud del propietario del producto. Ok, la siguiente. Bueno, las comunidades creativas tienen su propio reglamento. Aquí es todo un tema y va por el tema de la redacción del contrato, la tercerización y quién quiere invertir. Y ahí es bien complicado porque muchas veces hacemos unos contratos de 80-20 y hay problemas y de lo contrario se trafica que en el compra es un habilitador que saca plata y las pobres comunidades nativas terminan sancionadas. Esto recuerdo hace muchos años donde las comunidades nativas terminaron sancionadas más de 15 18, pero las comunidades nativas no tienen ni, sinceramente no tienen plata y la víctima, el origen es el contrato de concesión. Entonces es bien fácil estafar, pero a la larga también es un mita y michi con el APU. Entonces ahí es un tema de saber cómo se debe castigar o procesar a una comunidad nativa, porque es absurdo que yo sancione económicamente y no la deje sin abrir un contrato de concesión por culpa de tres, cuatro personas. La verdad que se hace mucho daño. Y por más que yo le hinche o le dé facilidades, muchas veces quien lo tiene que hacer es el habilitador. La pregunta, ¿volverían a firmar con el mismo APO o es que tienen que abrirle un proceso o votarlo disciplinariamente? Eso depende de las costumbres internas de las comunidades. Y lógicamente si hasta puede estar incurso en un proceso penal. Pero al final muchas veces terminan escondidos en la misma comunidad. La siguiente. Sí, es verdad, tienen derecho a gozar plenamente de los derechos humanos, nadie se lo puede negar. A asumir responsabilidad de desarrollar acciones coordinadas en miras a proteger los derechos humanos, está bien. Derecho a la consulta, sí. Derecho a la participación, sí. Acceso a los recursos forestales y fauna silvestre, sí. ¿Dónde dice que tengan derecho a destrozar su bosque por minería artesanal? No lo dice. Sin embargo, se cayó la boca el ex INRENA entre el año 2006-2007 y el MINAM también después de su creación y no hay ningún ministro que quiso ayudar a las comunidades nativas. Nadie se metió. ¿Cuál fue el resultado? La pérdida de su territorio en 60-70%. Pero perdón, si es el derecho a la consulta, derecho a la participación y acceso a los recursos forestales y fauna silvestre, ¿dónde dice el subsuelo? ¿Y dónde está cómo quedaron las multas? ¿Quién sancionó? ¿Sancionó por oro? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántas multas hizo Serfor o la Administración Técnica de Control Forestal? ¿Qué pasó? Nada. Yo lo viví en carne propia porque trabajaba en el MINAM. Nunca se castigó a nadie, nunca ingresó y se sacaron ni a balazos, ni con el ejército, ni nada. 12 comunidades comprometidas en tráfico de oro, de las cuales perdieron territorio como tres o cuatro. Lo siento, así es la historia de las comunidades nativas. Entonces, también debo de decir que en temas de comunidades nativas, así como hay 38 con la ley 27.308, 38 modalidades, en las comunidades nativas se presentan 12 modalidades de tráfico de madera. Es más pequeño y el proceso es más corto, pero ahí están las modalidades. Allí eso no ha cambiado. Con la 29 sí han cambiado con respecto a concesiones y predios privados y algunas mutaciones. Por ejemplo, lo que me cuentas de Amazonas es parte de una mutación más de un acto ilegal con una pequeña. Y ahí sí habría que tomar muy en serio estas investigaciones. Y para los regentes buenos, con principios, con éticas, o me pueden llamar, yo encantado de solucionarse sus problemas y decirle
cómo actuar preventivamente. En el tema de las denuncias hay un artículo y hay ley que protege el tema de las denuncias en silencio y protección. Nunca te ponen un número y nunca van a saber quién la hizo, pero se sigue hasta el final. Y eso hay que saber presentarlo ante la FN o ante la Contraloría General de la República, con todo, pero pidiendo protección. Y ya nadie, y te van a proteger, ¿ah? Porque desde ahora vas a aparecer con X, un número o algo, o simplemente no apareces, y es la institución la que hace suya dicha investigación. Pero hay que luchar contra la corrupción. La siguiente. Bueno, el SINAFOR. Participación en la nueva institucionalidad. Bueno, mucha gente pide que hay que reconstruir el sector forestal, que fue más de lo mismo, mucha burocracia. Y acuérdense que también el tema de Serfor fue tomado políticamente. Ganas concursos y lo sacan, ganas concursos y lo sacan. Y entonces muchas veces los que rodean ahí no lo van a creer. Son gente de Pucallpa o de Loreto o o de Madre Dios, gente que ya fue tomado. Entonces es bien difícil el tema de la transferencia. Es bien difícil poder hacer de luchar contra la corrupción. Mira, hay buenos profesionales dentro de Serfor, sí, pero también hay malos. O se actúa muy tarde, no hay presupuesto. Entonces es todo un tema. Ha sufrido muchas mutaciones. Yo trabajé ahí 8 años, 9 años, pero así como hay buenos profesionales, hay malos profesionales. Y se requiere de mucho cambio. No es sencillo encontrar buenos profesionales. Del Comité de Gestión Forestal y Fauna Silvestre, solo los titulares de título habilitante, los comités de gestión en Madre de Dios. El resto podría estar amenazado por los sicarios, en Madre de Dios por los mineros. Hay muertos que han habido también y así también en otros lados. Pero reitero, la pita se rompe por el lado más débil. ¿Cuál es? El bolsillo. Lo lamento, así es. Entonces, hay que saber trabajar con estas organizaciones, el tema de comités. ¿No? La siguiente. Y las veedurías, hay que crear mucha veeduría acá. La siguiente. Ese es el Está SINAFOR con tus. preguntando, perdón, A ver, ¿cuál es la pregunta? Ah, ya, efectivamente la multa es para el titular avalado por el RUC, sí, del titular. Si el titular es una comunidad, es para toda la comunidad o en su representación, no para una persona específica. Si el titular es una persona natural, es para la persona. Sí, la multa es para toda la comunidad. ¿Pero acaso toda la comunidad cometió ese acto, esa infracción? No, lo hizo el APU, por la culpa del APU, cuando debería de ser personalísima. Ah, entonces si voy a procesar al APU, ¿voy a procesar a los 200 nativos? La responsabilidad penal, ¿quién la asume? También debería asumir, meter a la cárcel a todos, 8 años. Ahí viene entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Eso no lo dice ni la Administración Técnica de Control Forestal y tampoco no lo dice el Código Penal. Dice una persona. Oye, pero han sancionado a todos, a ver, mete preso a todos. Pues no hay proporcionalidad y porque no está legislado. Por un lado escriben en la parte administrativa y en la vida penal no saben ni lo que es ley ni la representación. Y al final de cuentas el tema intercultural queda. Reitero, ¿dónde nacen estos problemas? La falta de la veeduría forestal comunitaria, saber redactar los contratos para comunidades nativas. Yo me tumbé ese contrato y los que pude meter en Selva Central son un éxito con el ingeniero Klinder. Hay que saber redactar los contratos. Hay que saber firmarlos y hacerlos con conocimiento de Ministerio Público, Fiscalía de Prevención, Yosinfor y Selfor. Punto. Porque hay que saber cuidar y el tema del traslado de responsabilidades. Hay que romper esa palabra que dice solidaridad. No, hay que romperla y hay que saber trabajar con el principio de confianza. ¿Ya? ¿Cuáles son mis responsabilidades? El regente tiene mucha responsabilidad, pero si tengo una veeduría forestal, ahí hay que trabajar con fortaleza, mucha fortaleza.
Bueno, acá me dices, Jacqueline, eso es debido a que las guías necesitan tener la firma del representante legal para la que sea válida. Bueno, pues sí, sí, tienes que tener la firma y el resto solamente la firma la maneja el regente. Pero estos temas de manejo de guías, contratos, etcétera, se arreglan en el contrato mismo. Pero hay que saber redactar el contrato del manejo de los instrumentos y las responsabilidades del regente y del APO y tener una veeduría. Yo cuando redactamos, yo pongo como parte y un requisito es que sean capacitados por el OSINFOR, un CERFOR, el gobierno regional, y pido y exijo que la comunidad nativa sea capacitada por el Ministerio Público. ¿Tú crees que alguien va a querer romper la mano cuando tú tienes capacitación de por medio? Para el caso de los regentes forestales en Selva Central, los regentes se asustaron cuando metí a la universidad al mismo fiscal a dictarles una clase. Me preguntaron si yo estaba loco. No, estoy asegurando que si vas a subir al avión, tengas un paracaídas. Y eso fue válido, porque quien te firmó tu diploma creo que fue hasta el mismo fiscal. Es más, te haces amigo del fiscal. Esto veo que y ese es un tema de saber la estrategia, cómo trabajar en prevención el regente, cómo trabajar en prevención el jefe de la comunidad. Son sistemas, programas, cómo trabajar la gestión de riesgos en el manejo de una concesión forestal en una comunidad o predio privado. Hay que manejar el riesgo, las matrices, los procesos. Esto es importante, ¿ya? La siguiente, a ver la siguiente. Programa de fortalecimiento. Bueno, ahí le preguntaremos a nuestro amigo de Serfor cuánto tenemos de presupuesto para poder capacitar el ciclo anual a quienes, a comunidades nativas y gobiernos locales, porque después de escucharlo de Amazonas, yo no sé si el gobierno regional hace esto o no, y si está enterado, porque es lo que me has explicado es realmente es muy preocupante. La siguiente. Acceso exclusivo a los recursos. Sí, pues no, sí tienen. Hay un tema de subsistencia, ¿ya? Estos sí tienen la posibilidad en temas de, ¿cómo le explico? De los animales, los pescados, las frutas, hacer sus transectos y el autoconsumo sí está permitido. Pero ese autoconsumo, la casa de la subsistencia, también es cierto, ellos son muy buenos, manejan muy bien, no creo que maten fauna preñada, no. Y también tiene su temporalidad. ¿Qué es lo que haría con esto? Yo, el tema de capacitación definitivamente es en la gestión del suelo forestal. Muchas veces tienen que hacer sus colegios, sus baños, sus oficinas, sus casitas y sus transectos. Pero ¿qué sucede cuando un minero quiere meterse? O cuando alguien de coca armado le ofrece un poco de plata y lo hace al fondo. Ah, vuelven traficante pues al Apu y recibe muy bien y se calla la boca, porque si no lo mata. Yo he ingresado a donde, de Pucallpa, unas 4 o 6 horas, no me acuerdo la comunidad, y llegamos de noche. Pero uno de los comuneros no estaba el Apu, pero me recibió un comunero. Me llevaron a los 4 o 5 a las 2 naves, nos llevaron al comedor para cenar, tomar agua, alimentos, y luego se desapareció y al poco rato vinieron dos tipos que no eran nativos, pero cada uno tenía una vereta en la mano, estaban armados con pistolas. Dijeron, pueden tomar desayuno y luego almacenar y por favor se regresan por donde vinieron. ¿Ya? Y se callan la boca y en silencio. Nos botaron a punta de pistolas. No pudimos ingresar, no pudimos investigar. No eran nativos. Lo único que puedo pensar es que dentro de esa comunidad al fondo había narcotráfico. Es casi seguro. Navegar a la 1 de la mañana, no se imaginan lo peligroso que es si no tiene luces. Y luego de que has cenado y te maloran el estómago con un par de pistolas en la cena y te la ponen en la mesa. Se retiran, por favor. ¿Ya? Le hemos dejado alguna comidita en su yate.
pero es mejor que se vayan. ¿Me han entendido? Así cualquiera entiende cuando te pone un par de pistolas en la mesa. Entonces no es fácil navegar porque muchas veces tampoco no sabes lo que viene adelante y es muchas veces vienen pedazos de trozas de madera, etcétera, y cualquier cosa te puede romper. Así que lo único que tienes que hacer es agarrar tu GPS como sea y mirar el mapa y decir cuál es el, bajar de nuevo y tener que estacionarte, hacer tu carpita y dormir ahí lo más tranquilito y rezar para que nada te golpee en la noche. Y así pasábamos la vida arriesgándonos nuestras vidas, ¿ya? Algunas comunidades fueron tomadas por narcotráfico. La siguiente. El tema de plantaciones que ya lo hemos tomado, ya lo he tocado, instalación, cosecha, propiedad del titular, no están sujetas a pago de derecho previo, presentación de planes y están exceptuadas de acreditar origen legal de productos. Claro, el tema no toca el origen exótico. El problema es que a la hora que quieras vender, tienes que poner que es origen de plantación. Y hay veces el que tramita esto y transporta, hay veces le mete otra maderita de otro lado. Entonces siempre tienes que ir a ver la inspección ocular si efectivamente salió de ahí. Y llega la sorpresa cuando estábamos en aduanas que esa maderita no salió de la plantación. Ya tú ves quién te aprobó ese plan de manejo y eso fue en el gobierno regional de Pucallpa. Inspección ocular falsa, inventario falso, es decir, es un desastre. Entonces, tantas modalidades de sacar madera hasta en plantaciones. La siguiente. El comité de vigilancia, al igual que la veeduría forestal comunitaria, de eso ya hemos hablado, y ahí tiene las láminas respecto, es todo un proceso de juramentación, pero que también es importante que intervenga en esa capacitación el representante del gobierno regional que le ponga una resolución de reconocimiento y siempre la presencia del Ministerio Público vía prevención y uno de ellos informa. Si tú, ese veeduría forestal están presentes, se comunica y son capacitados, ese veedor forestal ya está capacitado y tiene un respaldo de lo que puede suceder y a quién debe de acudir. ¿Ya? La siguiente. Se conviene mucho se recomienda mucho que detrás del bebedor esté un abogado por lo menos que lo acompañe unos 2 o 3 años. Eso es muy importante. Infracciones ya lo hemos tocado como leves, graves, pero reitero que este tema de las multas es relativo, depende cómo esté escrito los informes que te toque sancionar, o hay veces directamente el gobierno regional, pero al margen de eso, graves y muy graves, proceso penal, y leve también. Entonces, aquí cómo quedamos y que estas cosas no tienen que saber redactarse con el Ministerio Público. Tienes que invitar al que hizo la supervisión, que dice muy leve, tienes que explicarle que eso no tiene responsabilidad penal para poder estar limpiado, porque si no, los fiscales no están entrenados para conocer esto. Esto acá no, son bien ignorantes, lo mismo que los jueces, ¿ah? Desconocen la materia. La siguiente. Bueno, el toma de sostenibilidad ya lo hemos tocado. Ese equilibrio, por favor, población, economía y recurso. Siempre estos 3 temas de sostenibilidad. La siguiente. Finish. Sí, Sí. Ok, ¿cómo van los grupos para el trabajo final, por favor? hay unas preguntas ahí, creo, en el chat también. A ver, ¿cuáles son las preguntas? Doctor, por acá hay un caso con una comunidad nativa que tiene proceso penal por uso indebido de guías. Se movilizó el volumen, pero los árboles están en pie y los que están siendo procesados son el APU y el tercero. ¿El regente está libre de responsabilidad? No, el regente es el responsable hay que ver su contrato y hay que ver las normas en el reglamento de todo lo que está escrito. Segundo, hay que leer bien el contrato. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué dicen las obligaciones del regente? Y ese tercero debe ser el habilitador. Acuérdense que no solamente está el hecho de sacar
o sacar fuera de la unidad, agregar durante el transporte o meterlo en el delito se comete dentro del aserradero. Hay que ver el momento, el proceso mismo. Estos casos he visto un montón, hemos podido salir adelante, pero sí, esos casos son bien bonitos, pero hay que leer, por ejemplo, por qué el regente está libre. No, no es que esté libre. Hay que ver sus funciones dentro del reglamento, que son como 10 creo, y hay que saber manejarlo eso. A veces se quiere lavar las manos y hay que ver que en el contrato quién es el encargado del documento y hay que ver el proceso del delito, el camino del delito, en qué momento se cometió. La siguiente. Preguntas, pueden aprovechar todas las preguntas. ¿Hay preguntitas o ya hay no más? Sí, está la mano. Belinda. Belinda quiere preguntar. Hola, buenas, doctor, buenas noches. Buenas noches, Belinda. Doctor, tengo una consulta. Si bien es cierto, el OSINFO remite los informes de supervisión, ¿no? Al CERFOR y al OSI. En este caso, cuando son para sanción o para que lo puedan sancionar al regente o a la autoridad, a la autoridad el que ha hecho el que ha aprobado el plan de manejo y a la inspección ocular, ¿dónde se puede visualizar? ¿En qué etapa están? El documento te lo notifican, tú pides el informe por transparencia y te lo dan. Y si no, también está en el buscador. ¿Ya sancionados las personas? Porque muchas Si veces los quieres un regentes documento pasado, es presente. no para pasado. Pasado, sí hay, sí está en su buscador. Solamente tienes que buscar el titular, si es comunidad nativa, concesión previo privado. Sí está en el buscador. Ujú. En el caso de las Se puede autoridades, decir esa información. Tienes que tener el usuario y la contraseña de casilla electrónica del titular y lo ingresas en el Sigo y ahí hay un buscador que tienes que tener el número del permiso y con eso te habilita la documentación del permiso. Creo que está actualizado a partir de 2013 si no me equivoco, en algunos casos, y ahí te aparecen todos los documentos que se han anexado, si en caso ha habido de repente un proceso penal, si ha habido los Ahí documentos están del todas, DEM y todo eso. sí, exacto, muchas gracias. Es verdad, tienes que tener la clave. Esa es una forma. La segunda es por transparencia y va a terminar en manos del gerente legal de Víctor Hugo. Le manda saludos. Lo vas esto a sería, encontrar sí o sí. no es cuando al al jefe, al administrado, al jefe de la autoridad regional, se le manda a OSI por los plazos, por muchos incumplimientos que suceden al momento de aprobar el plan de Lo manejo. que, ya, ok. Si es al OSI, órgano de Ujú. control institucional, a la Contraloría es por el proceso administrativo por las infracciones que ha cometido. Ahora están estilando. Yo trabajo mucho con la Contraloría porque me adelanto al tema porque se demoran 8 meses o seguro que ya cometieron, que la falta la ha cometido. Entonces, los informes va a sancionar en la vía penal y el procurador en la vía de reparación civil, pero la responsabilidad administrativa la ve el OSI, la Contraloría General de la República, para sancionarlo. Tiene sanción administrativa cuando es funcionario público, la responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Ya? Se divide de esa manera. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Pregunta sobre, ¿ya tienen los grupos para hacer el trabajo, por favor? Ya Sí, se, ya tenemos los grupos. ya. Pregunta sobre el trabajo. ¿Alguna pregunta desean hacer, por favor? Sí, doctor, con respecto al trabajo, para ingresar la solicitud por mesa de partes, el CERFOR pide
¿A qué dirección o es esa para el No, por jefe? transparencia de cajón tu DNI, tu nombre, tu correo electrónico y le das tu correo electrónico para que sea entregado en forma digital en PDF a tu correo. No, pero dirigido a qué funcionario, Ah, porque son ok. varias direcciones. No, no. En el CERFOR pones representante de transparencia, ahí te va a salir el nombre de quién es. Por lo general es el secretario general o un funcionario dedicado exclusivamente a esto. Mm, ¿Para el OSINFOR también? Claro, en los informes siempre hay un funcionario que por lo general la figura la hace el secretario general, o hay veces otros. No necesariamente donde se encuentre el encargado. Dice, la ley dice tiene que nombrarse el encargado. En las municipalidades es secretaría. En algunos lugares también es la secretaría. O por último, me voy al buscador de estructura orgánica, funcionario encargado de hacer la transparencia y aparece el nombre con su resolución de nombramiento. Mm, ¿Ya? Por último, lo puedo poner directamente al jefe y el jefe se lo va a derivar inmediatamente al encargado de transparencia. No hay que hacerse un problema con ya, eso. gracias. ¿Alguna otra pregunta o así nomás? ¿Ya? ¿Preguntas? Bien. Entonces, el tema de las evaluaciones, en la próxima clase donde me toque, yo ahí voy a dar 5 o 10 minutos para que cada grupo exponga, ¿ya? Acuérdense que ya a mayor nota es cuando han ingresado a obtener mayor información que ya le hemos conversado, ¿ya? Bueno, conmigo será hasta, les agradezco muchísimo su presencia y las preguntas me han encantado. Sobre todo la de Amazonas, porque eso implica también para mí un poquito de más cuidado con algunas provincias y tener también cuidado con las comunidades nativas. Solamente hemos hecho el primero, como se dice, la introducción. Es muy grande el tema de derechos forestales, toda una especialidad, es muy grande. Eh, la exposición, la fecha, será en mi próxima clase que se la va a dar el mismo coordinador. ¿Ya? ¿Preguntas? Siendo la clase final, les recomiendo que va a haber una foto, así que mejor préndanse porque es el requisito de que han estado participando y no han estado dormiditos. Foto de rigor, va a estar ahí el coordinador. Señor coordinador, antes de despedirme, ¿está por ahí? Sí, acá estamos. Foto de fin de clase. Ya, a ver, que prendan sus o activen su cámara para la foto de rigor. Ahí está. Está uno. A ver. ¿Listos? Gusto de conocerlos y a su disposición cuando tengan algunas dudas. No metan la pata, por favor. No me llamen cuando sea tarde. Pórtense bien, estudien. ¿Ya? Doctor, ¿usted está trabajando en la Contraloría ahorita? Ya me quiero ir. Ya no, ya no quiero estar ahí ya. Ya, yo supongo que ya me tengo que jubilar, ya estoy cansado. Pero lo que pasa es que siempre he estado en instituciones. Benilda, están levantando la manito. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, doctor, se quedó levantado. Ya, hay que bajar la manito si no te va a dar calambre. Ya, Bien. nos estamos viendo.
Un Listo. placer conversar con ustedes. Hasta luego. Bien, doctor. Muchas gracias también por su tiempo y bueno, por su conocimiento impartido, ¿no? Y bueno, gracias también a los que han participado hoy día. La clase sí la continuamos el jueves y el viernes, ojo, a las 7 de la noche. Y con el doctor nos toca prácticamente, creo que en julio todavía. Así que hay tiempo, ¿ok? No recuerdo la fecha exacta, pero es en julio, me parece todavía que tocaría con el doctor Raúl. Así que tienen tiempo para lo del trabajo. Entonces, estimados, nos quedamos ahí y bueno, buenas noches con todos. Nos estamos viendo en la próxima clase.